40 se presentó muy oscura. Los barcos tenían que atravesar una mar muy agitada. Cuando los noruegos apagaron repentinamente los faros, la situación de las unidades alemanas se tornó muy difícil. En aquellas condiciones, la velocidad tuvo que ser disminuida a 7 nudos. El grupo se deslizaba lentamente entre islas grandes y pequeñas, introduciéndose sigilosamente en el fiordo. Entramos en el fiordo en las últimas horas de la noche. Por supuesto, contamos con la ayuda de botes de pesca alemanes que nos guiaron con seguridad fiordo arriba, hasta Bergen. Dirigimos nuestras lanchas al costado del crucero Königsberg y recogimos a los primeros soldados que debían desembarcar en la costa. En medio de la operación les llegó la noticia de que el grupo de combate número 5 había invadido Oslo, que ofrecía resistencia. Entonces el comandante del buque insignia, el crucero Köln, ordenó tomar Bergen inmediatamente y marchó a toda velocidad hacia allí junto con 2 torpederos. Mientras tanto, los noruegos habían avistado a los barcos invasores. Acto seguido se entabló un furioso duelo artillero entre los cruceros alemanes y las baterías noruegas. Hacia mediodía del 9 de abril de 1940, la ciudad y el puerto estaban firmemente en manos alemanas. La operación había terminado sin grandes pérdidas. La segunda flotilla de lanchas rápidas, compuesta por las S-7, S-8, S-17, S-30, S-31, S-32 y S-33, formaba parte del grupo de combate número 4, junto con el crucero ligero Karlsruhe, los torpederos Greif, Sedler y Lux, además del buque nodriza Tsingtao. Su misión consistía en invadir Kristiansand y Arendal. Con una fuerte niebla y después de una furiosa resistencia ofrecida por las baterías costeras noruegas, se logró al día siguiente tomar por fin la plaza sin que fuera necesaria más lucha. Las lanchas rápidas, que también habían transportado a tropas de desembarco a la costa, permanecieron con el Tsingtao en Kristiansand vigilando la costa. A principios de mayo de 1940 se dio a las 2 flotillas la orden de retirarse a Wilhelmshaven. Posteriormente, las 2 flotillas de lanchas rápidas llevaron a cabo sus primeras acciones de guerra en el Canal de la Mancha. El 23 de mayo de 1940, después del mediodía, las lanchas rápidas consiguieron por primera vez un gran triunfo. La segunda flotilla fue dividida en 2 secciones rumbo a su área de operaciones, Dunkerque. Las S-21 y S-23 alcanzaron con 3 torpedos al destructor francés Howard de 2.126 toneladas. Más adelante, fueron torpedeados y hundidos 3 destructores y un vapor británico. A mediados de junio de 1940, las 2 flotillas fueron destinadas a Boulogne. Los combates de las lanchas en el canal fueron haciéndose cada día más duros. Mediante ataques nocturnos se consiguieron alcanzar más éxitos, pero también se sufrieron pérdidas debido a las minas. Hubo que lamentar la pérdida de la S-32. Como resultado de la permanente amenaza de las flotillas de lanchas torpederas alemanas, el servicio de guardacostas británico tuvo que desplegar en esas aguas a 100 unidades navales. Los alemanes habían conseguido un importante éxito estratégico con sus lanchas, que además lograron hundir a muchos barcos. El 15 de mayo de 1940 se creó en Kiel la tercera flotilla. Se la dotó con viejas lanchas de 80 toneladas de la primera y de la segunda flotilla. Las nuevas lanchas de 100 toneladas fueron destinadas a las flotillas veteranas. La misión de las lanchas rápidas consistía en evitar la huida de los barcos ingleses hacia la Gran Bretaña, además de hundir a todos los buques posibles. Las unidades partían de Wilhelmshaven. A mediodía hacíamos nuestra aparición en el Canal de la Mancha. Aquello era un largo viaje para nuestras lanchas. La primera y la segunda flotillas estábamos a las órdenes del comodoro Peters.
Algunas veces salían 10 lanchas, otras 12 o así, según fuera necesario. Todos estábamos en nuestros puestos al llegar al área de operaciones. Si entonces avistábamos a un grupo enemigo, nos preparábamos para el ataque situándonos en una posición de tiro favorable. Normalmente era frente al adversario o formando un ángulo pequeño, de manera que el enemigo estuviera directamente en la trayectoria de nuestros torpedos. Si por el contrario nos colocábamos por detrás del enemigo, si éste iba muy deprisa, nuestros torpedos no les alcanzarían nunca. Un torpedo podía ir a 40 nudos y un destructor a unos 30 o 33 nudos. Nuestra velocidad era similar a la de los torpederos. Debíamos disparar los torpedos apuntando por medio de un visor. Calculábamos la trayectoria y la velocidad, pero solamente podían ser estimadas. Después se lanzaban 1 o 2 torpedos de forma que pudieran alcanzar al destructor. Así fue como ocurrió en la noche en que por primera vez hundí a uno. Sin embargo, debo decir que no fui el primero que había obtenido un éxito de esa clase. Antes que yo, lo había conseguido otro camarada. Entonces comenzaba la cacería de los destructores británicos. Por la noche lanzaban bengalas que hacían que se viera como en pleno día. Y a nosotros nos disparaban con los cañones cuádruples de 20 milímetros, un arma terrible. Los cañones de mayor calibre no tenían ninguna efectividad contra nosotros, pues los artilleros de los destructores no podían apuntarnos a la velocidad a la que nosotros nos desplazábamos. Normalmente íbamos a 38 o 40 nudos. Cuando salíamos fuera del alcance de los destructores, teníamos que volver a atacar otra vez. Deutsche Schnellboote auf Einfahrt. Englischer Geleitzug ist festgestellt. Mit äußerster Kraft stoßen die Boote vor. Torpedoklappen auf! Treffer! Der Wehrmachtsbericht meldete als Ergebnis 3 Tage die Versenkung von 22 Schiffen von insgesamt 105.000 Bruttoregistertonnen. Aquello fue muy duro. Muchos barcos no regresaban jamás y uno siempre se sentía feliz de poder volver otra vez al puerto. Pero era curioso que el miedo no nos impedía volver a empezar otra vez al día siguiente.
En aquellos días no teníamos todavía radar que pudiera ayudarnos a descubrir al enemigo. Lo único que teníamos, y el enemigo también, eran los ojos y los gemelos. El que avistara antes y mejor al adversario tenía mayores probabilidades de salir victorioso del encuentro. Nosotros presentábamos una silueta muy pequeña que era muy difícil de descubrir. Además, dependía de la luz en ese momento, de si estábamos en la penumbra o a plena luz. Naturalmente podíamos ser descubiertos si teníamos la luna a nuestras espaldas o bien un horizonte luminoso. Entonces podíamos ser hundidos por un destructor, lo cual naturalmente ocurría de vez en cuando. Si por el contrario nos acercábamos al enemigo a una distancia de 1000 metros con un horizonte oscuro a nuestras espaldas, entonces podíamos tener éxito. Se podían lanzar en ese momento los torpedos con probabilidades de hundir al destructor. En agosto de 1940, las lanchas permanecían todavía en el Canal de la Mancha. Además de sus duros cometidos, tenían la misión de rescatar a los aviadores alemanes derribados en el mar. No tenían más remedio que hacerlo durante el día y a la vista del enemigo. Todas las lanchas acometieron esta tarea con el mayor entusiasmo. Tal como se demostró, estaban dispuestos a rescatar a sus camaradas, los aviadores, aunque tuvieran que apretarse en la lancha. El segundo año de guerra transcurrió principalmente bajo la influencia de la operación Sea Love, León Marino, la invasión de Inglaterra por parte de las tropas alemanas. Además de la siembra de minas para establecer el bloqueo de las islas, las flotillas de lanchas rápidas actuaron contra la marina mercante enemiga con mucho éxito. El 9 de marzo de 1941, el capitán de corbeta Tonigues llevó a cabo una memorable acción a bordo de su legendaria S-102. Perseguido por un obstinado destructor británico, se introdujo por 2 veces dentro del convoy enemigo con la esperanza de que el destructor no hiciera fuego contra él por miedo de alcanzar a los buques propios. Las 2 intrusiones rindieron su fruto, pues la S-102 pudo escapar en la oscuridad. Esta acción no solamente fue un ejemplo de destreza, sino un testimonio del coraje de la tripulación de la lancha torpedera. El Canal de la Mancha era en aquellos días una arteria vital para las islas británicas. Por medio de las estaciones de radar, se podía descubrir inmediatamente al tráfico marítimo inglés. De esta manera, la Luftwaffe y las lanchas rápidas podían actuar coordinadamente en cuanto eran avistadas las unidades enemigas. Después de las actuaciones en marzo de 1941 de las lanchas rápidas en el canal ante las mismas costas británicas, un gran periódico inglés publicó el siguiente comentario: las lanchas torpederas alemanas se encuentran lamentablemente presentes en nuestras líneas de comunicación en el canal. Se puede predecir el momento en que, de continuar en el futuro con este mortífero juego, acabarán con todos nuestros barcos. Hacia finales de abril de 1941, cesaron las operaciones de las lanchas rápidas en el canal. Durante los primeros días de junio, la primera, segunda y tercera flotillas, así como la recién formada quinta flotilla, fueron trasladadas al mar Báltico como preparación para la invasión de Rusia. También la nueva cuarta flotilla abandonó las bases del canal, dando al adversario británico un necesitado respiro. La primera misión contra el nuevo adversario consistía principalmente en la siembra de minas. En la tarde del día 23 de junio de 1941, las S-35 y S-56 avistaron y hundieron a un submarino enemigo que huía a toda máquina. Desde octubre a noviembre de 1941, las 3 flotillas recibieron la orden de retirarse a sus bases en Alemania. En cerca de 5 meses, habían conseguido hundir alrededor de 100 barcos enemigos durante su actuación en el mar Báltico. En noviembre de 1941, la tercera flotilla fue transferida al Mediterráneo vía el Rin, después a través del canal Rin-Ron, hasta su destino final. El 14 de febrero de 1942, las primeras lanchas salieron para atacar a un convoy que había partido de Alejandría hacia Tobruk. Durante la noche del 15 al 16 de junio de 1942,
La tercera flotilla alcanzó su mayor triunfo durante la campaña del Mediterráneo. Salimos de Derna, la perla de la Surenaica, por la tarde.